Los ansiolíticos son medicamentos que ayudan a reducir la actividad del sistema nervioso central y en nuestro país el 20% de las personas mayores de 65 años toma este tipo de fármacos y el 50% de ellos se concentra en la región metropolitana. En diciembre de 2012 la venta de estos medicamentos aumentó en un 20%. Queremos profundizar en este tema, explicarnos por qué los chilenos estamos consumiendo tanto ansiolítico. Estamos aquí en el estudio con el psiquiatra Marco Antonio de la Parra para conversar, por supuesto, de este y de otros temas asociados. Marco Antonio, gracias por acompañarnos esta tarde. Encantado. A ver, lo primero es, ¿le sorprende esta cifra de aumento de ansiolíticos en un periodo que, claro, tiene que ver con el fin de año, con el cierre de una serie de actividades? No me sorprende nada, ¿no? O sea, ha habido una tendencia creciente al consumo ansiolítico en la sociedad contemporánea, no solo en Chile, la sociedad industrializada, desarrollada, digamos, empiezan a recurrir a este tipo de medicamentos y empieza esto a reemplazar terapias más serias, miradas más profundas sobre la ansiedad, digamos. Vivimos en una sociedad altamente competitiva, extraordinariamente acelerada y es muy fácil estar registrando síntomas de estrés. Ahora, los síntomas de estrés, lamentablemente, los colegas médicos generales optan por tapar el síntoma, ¿no? Es como dar aspirina en lugar de antibióticos, ¿no? Es como bajar la fiebre, pero sin preguntarse por qué. La respuesta a eso es, o la consecuencia es una situación donde los chilenos nos estamos convirtiendo de alguna manera en ansiolítico dependientes, ¿se podría decir, o estamos exagerando? Todos los ansiolíticos generan dependencia, sobre todo las benzodiazepinas, que son un gran problema, ¿no? La popularidad con la Cepam, por ejemplo, extrema, empieza a ser usado por latidos de insomnio o a síntomas habitualmente de estrés y terminamos muchas veces encubriendo depresiones, que es lo más grave. Se termina ocultando cuadros que requerirían una atención más profunda. La verdad es que solo una cuarta parte de los cuadros que consultan llega realmente al psiquiatra y permanecen en silencio un 50-60% de las depresiones que ni siquiera consultan. Entonces el trastorno de ansiedad, sí, más vago, digamos, está siendo manejado por gente no especializada y manejado con medicamentos que no son los más apropiados, porque no hay una pregunta clínica mayor. O sea, se ve el síntoma de ansiedad y uno no se pregunta por qué en términos de psicoterapéutico y psicodinámico, ni tampoco por qué en términos biológicos. Entonces quedamos en un tratamiento paliativo que además es a través de un depresor. Las benzodiazepinas son depresoras. O sea, no son medicamentos que realmente estén reparando un cuadro depresivo, si ese cuadro depresivo es el cuadro latente que está. Los porcentajes son bastante inquietantes, digamos. El 70%, por ejemplo, de las mujeres, de los consumidores son mujeres, digamos, y el resto, una relación 3-1, que es la misma que se ve en las depresiones. Entonces uno sospecha que hay una correlación entre cuadros depresivos latentes con consumo ansiolítico, digamos, o cuadros ocultos a la mirada de un especialista. Ahora, Marco Antonio, fíjese que, el Colegio Médico dio a conocer hace un tiempo un estudio que mostraba que de la cantidad de medicamentos que hay en un hogar, el 60%, fíjese, están relacionados con temas de salud mental. Sí. Entonces, la pregunta es si es que estamos consumiendo más en relación a otros países. De hecho, al menos las cifras así lo muestran, que tenemos altos niveles de prevalencia de depresión. Y la pregunta entonces ¿es que tenemos razones para estar más deprimidos o es que no nos tratamos la depresión? Y la depresión, por lo tanto, se va agudizando, si usted quiere, o se va expandiendo entre los ciudadanos. Yo creo que están las dos cosas, ¿no? Por un lado hay detonantes muy fuertes, ¿no? Como lo que conversaba de una sociedad muy estresada. Y por otro lado hay una actitud frente al dolor psíquico como de pudor, de ocultamiento, ¿no? O sea, aliviarlo rápido, eliminarlo, o sea, no pensarlo. Esto ha habido un cambio bien fuerte en los últimos, yo diría, 20-30 años, desde la aparición de la gran revolución farmacológica que significó la aparición de los inhibidores de recaptación de neurotransmisores. Hubo una especie siento una pasión por la analgesia y la anestesia, ¿no? O sea, frente al dolor. O sea, el dolor ya deja de ser comentado, ya deja de ser algo que se puede hablar, ya dejó de recurrirse al psicoterapeuta y más a salidas rápidas. Y la salida más rápida es taparlo con aspirina, ¿no? Con tranquilizante. O sea, iniciar un tratamiento antidepresivo es un compromiso largo, es más caro, es más complejo, digamos, requiere más consultas. Sabemos que las ISAPRES no apoyan en lo absoluto el
el tratamiento de salud, no apoyan menos la de largo licencia. alcance. Y menos de largo alcance. En esto hay investigaciones, por ejemplo, en países como Alemania, se investigó hace muchos años, digamos, qué pasaba si se pagaban las licencias y se aprobaban los tratamientos psicoterapéuticos, y a 10 años plazo tenían menos problemas, menos enfermedades psicosomáticas, era infinitamente más sano y salía más barato para el servicio de salud. Acá es al revés, digamos, o sea, la mayor parte de la ISAPRE aprueban 3 consultas en el año a un especialista, y esto hace imposible que realmente puedan seguirlo. Ahora, esto de que en el botiquín estén los medicamentos para la salud mental frecuentemente tranquilizantes, da una idea de lo deformada que está la percepción de la ansiedad, ¿no? Claro, pero también reconozcamos que esa es una deformación que no solo está en el paciente, sino también aquel que lo trata. Por supuesto que sí, es una Porque incluso deformación. usted me imagino que estará de acuerdo conmigo en que hay muchos psiquiatras que, antes que todo, recetan la pastilla, Sí. y no todos hacen psicoterapia, que podría ser el complemento, ¿no es cierto?, Sí, fundamental. pero no solo los psiquiatras, yo creo que el médico También, el médico general, el está consultorio. manejando esto como con este mismo botiquín, el botiquín que tú retratas que está en el hogar, de alguna forma en el botiquín que se ha conversado. Los ansiolíticos necesitan receta, o sea, esa receta suele no venir de un psiquiatra, o vino de ese psiquiatra que se consultó una vez y no se siguió el tratamiento, y donde se quedaron con los remedios más económicos y de resultado más cortoplacista. Pero, Marco Antonio, ¿estamos enfermos los chilenos? ¿Estamos más enfermos de lo que debiéramos estar? ¿Qué razones explicarían? Vamos al fondo de esto. ¿Por qué? Es una pregunta mayor, ¿eh? Yo no sé. Yo creo que por un lado se está diagnosticando más. Esto en los dos sentidos que esto significa. Se está diagnosticando, a mi gusto, a veces en exceso, ciertos cuadros depresivos. Yo creo que hay un ligero sobrediagnóstico. De pronto hay colegas que yo sé que cuando me dicen vi al colega tanto, yo sé que le diagnosticaron una depresión bipolar por el nombre del médico que la atendió. Y yo te diría que hay 3 bandos, ¿no? O sea, están los que van a negar la existencia de los cuadros biológicos y van a insistir que solo la psicoterapia, están los que van a negar que todo es biológico finalmente. Claro, y está lo intermedio, digamos, donde más me siento yo cómodo, que intentamos ver con más profundidad clínica qué es lo que está sucediendo. Y hay una complejidad de factores, ¿no? O sea, hay factores sociales, sin duda. O sea, el momento que está viviendo la sociedad contemporánea, no solo Chile. Chile entró en el mundo desarrollado, está entrada en el mundo desarrollado con $15.000 per cápita, digamos, esto que podemos ya crear competitivo, tiene su costo. Tiene un costo fuerte, ¿no? Un costo de experiencia estresante, de gratificación lograda, pero costo más alto de esa gratificación. Entonces, el chileno se siente que logró al fin un empleo, logró una carrera universitaria, logró establecerse con el auto último modelo, logró el viaje a Miami, logró cosas que antes sencillamente en Chile eran impensables, pero a un costo de dolor psíquico que tiene que ver con sus hábitos de sueño, con sus horas de trabajo. Este es un país donde se trabaja muchísimo y de manera muy ineficiente, por lo tanto, digamos, muchísimo, donde se divierten poco, donde la diversión empieza a ser privilegiada, y esto vamos a evaluarlo después de la tolerancia cero respecto al alcohol con la historia de lo que significa la aparición del carrete, por ejemplo, y donde uno ve también que las generaciones cambian, ¿no? O sea, la generación, por ejemplo, la mía, fuimos criados en un mundo en que era muy importante el pasado, lo que habíamos aprendido, y el futuro tenía que ser planificado para largo tiempo. Las generaciones actuales, 20 años, por ejemplo, saben que van a tener 4 o 5 oficios distintos, no trabajo solamente, un empleo, sino oficios distintos en su vida. Van a estar en continua mutación, y eso tiene un costo. O sea, uno ve estrés en los jóvenes, digamos, en los colegios, y donde están presionados a esta competencia, a esta cosa rara que ha pasado con la transformación de los colegios en preuniversitarios, digamos. Algunos colegios están mucho más preocupados del ranking, de cómo salen en el momento de la PSU, que de formar pedagógicamente a sus alumnos para poder enfrentar y crear un mundo distinto. Por lo tanto, estamos hablando de un hombre nuevo, pero que en este caso es un hombre nuevo para ser eficiente, digamos, y ser competitivo. Y eso importa un tremendo sacrificio también. Ahora, la última encuesta, en el marco de la última encuesta CACEN, se hacían varias preguntas, entre ellas una pregunta que trataba de medir la felicidad de los chilenos. Y entonces, en contraste, de 0 a 10, resulta que los chilenos se sienten felices o muy felices en un 7,2 puntos, digamos. ¿Cómo se compatibiliza eso en la práctica, no? Tiene que ver con este momento particular que estamos viviendo, ¿no? O sea, acercándonos al pleno empleo, donde cuesta mucho encontrar a alguien que arregle un mueble, digamos, o alguien que y el 9% de la agricultura va a parar porque no hay mano de obra. Entonces hay como una gratificación.
O sea, conseguimos la esperanza de todo el tema aspiracional, la esperanza de trabajo, posibilidad de educación profesional para los hijos, lo que describíamos hace un rato, ¿no? O sea, pero eso no está midiendo que está por debajo el cuadro psicosomático que uno empieza a ver con más frecuencia, ¿no? La hernia discal, la contractura, la hipertensión, el tabaquismo, el alcohol, el consumo de alcohol y el consumo ansiolítico. O sea, uno dice, bueno, ¿qué índices son estos que conviven con la gratificación? Es una persona contenta que duerme mal, ¿entendés? O sea, es una persona que está satisfecha de sus logros, pero está pagándose ese costo, no solo con los créditos, que están... O sea, la capacidad de endeudamiento chileno es formidable, o sea, en ese sentido supera todo lo que uno podía pensar, y el tema del dolor psíquico no está tomado en cuenta, ¿no? Marco Antonio, de eso queremos hablar porque claramente el hecho de que una persona tenga que tomar un medicamento para paliar infelicidad o situaciones angustiantes, tiene también razones, usted lo decía, en lo exógeno, en lo externo, en el ambiente. Ahí vamos a hablar de educación, vamos a hablar de brecha salarial, vamos a hablar de desigualdad. Vamos a la pausa y ya regresamos. Marco Antonio, se acaban de dar a conocer los resultados de la PSU y la distancia entre los colegios particulares pagados y los colegios municipales de 166 puntos. O sea, una vez más se evidencia que la desigualdad en la educación es absolutamente notoria y dramática. Este es un tema que, claro, estalla y surge con mayor claridad en lo que ha sido el caso de la Universidad del Mar, donde la mayoría de los jóvenes viene de estratos bajos. ¿Por qué pregunto esto? Porque quiero saber, desde su punto de vista, ¿cuánto influye esa desigualdad entre un Chile próspero y aquel que no vive directamente o tan directamente esa prosperidad en la infelicidad o en los signos de angustia, depresión que viven los chilenos? Bueno, todo esto tiene que ver con el tráfico de esperanza, ¿no? Yo creo que la Universidad del Mar fue eso, o sea, fue una burbuja de sueños, digamos, de gratificación, una burbuja aspiracional que estalló y que tiene que ver entonces con el país imaginario y el país real, digamos. El país real es infinitamente más pobre, está más lejos, digamos. La brecha salarial es descomunal, o sea, la pirámide no es una pirámide, sino una especie de obelisco, digamos, con una punta muy fina donde estarían los más afortunados, que tienen el acceso entonces a las mejores universidades, copan los espacios de mejor calidad, que además son los que se quedan con la cultura, con el acceso a lo cultural, y hacia abajo viene este mundo lleno de créditos, lleno de deudas, aspirando a becas y en préstamos, digamos, que van a complicar su existencia por años, y que lo declaran algunos puntajes nacionales, ¿no? Que puntaje nacional del Instituto Nacional, por ejemplo, que dicen yo no voy a poder estudiar si no tengo una beca, digamos. O sea, agradezco el puntaje, pero este puntaje, si no tengo una beca no puedo estudiar nada. Marco Antonio, le doy un dato. Por ejemplo, según datos, digamos, de países de la OCDE, la distancia promedio entre el salario mínimo y el máximo es de 32 veces. En el caso de los últimos datos en Chile, esa distancia entre el que menos gana, es decir, salario mínimo, 193.000 pesos brutos, más o en relación al que más gana, es de 102 veces. Pregunto, ¿eso puede incidir directamente en mi estado de salud mental? Bueno, sin duda, ¿no? O sea, está colocada en un mundo donde las fantasías de lo que podrías tener son enormes, donde entonces el sentimiento de infortunio, de envidia, de dolor frente a lo que no tienes, digamos, viendo que todo el mundo lo aparenta tener, esta exhibición de gloria y prosperidad, digamos, que puede provocarse, va generando un mundo aspiracional que va tomando incluso sectores muy bajos, digamos, que quieren moverse hacia arriba, en lugar de poder apreciar su propia cultura. Esta disparidad no está generando tensión social gracias al gran sedante del crédito, que es un sedante que en cualquier momento puede estallar. Ha estallado frente a ciertos problemas, ¿no? O sea, lo vimos en el caso de Aysén el año pasado, lo vemos frente a lo que es la educación, lo vamos a ver respecto a la salud. Yo siempre digo, no marchan los enfermos porque están en cama nomás, pero todo el tema, por ejemplo, que explotó de la ISAPRE, las ganancias de la ISAPRE, la diferencia entre los que pueden optar a un sistema de salud carísimo, por lo demás, en el cual la injusticia también es muy fuerte y hay que revisarlo muchísimo a nivel de superintendencia, con los
el sistema de salud público también es un tema muy fuerte, y estalló en su momento con lo que es la diferencia de transporte. Si te das cuenta, los tres temas que nunca ha resuelto el sistema de libre mercado, que son educación, transporte colectivo y salud, están interrogando permanentemente a la sociedad y provocando una sensación de tensión, de desagrado. O sea, la cantidad de horas de transporte que tiene la gente que pertenece, cuando uno baja el ABC1 y se encuentra ya con una zona en la cual cómo se mueven, cómo estudian, cómo se curan, cómo se protegen, cómo se cuidan, y están entonces en esa sensación de incertidumbre que sin duda va a generar ansiedad, digamos. Ahora, fíjese que, perdone Marco Antonio, sí, para graficar el dato que usted señala de este sedante que es el crédito, según la última encuesta nacional de salud y trabajo, del total de la población que no le alcanza para cubrir sus gastos básicos con lo que gana, el 55% tiene tarjeta de crédito. Claro, y bueno, esto tiene que ver además con un fenómeno que se apagó acá y se atenuó y no explotó, digamos, que son los famosos créditos, estos créditos baratos, ¿no? Estos créditos baratos perdidos, digamos, esta negociación que en otros países, a esos países los reventó, como el caso de Islandia, ¿no? Que le terminó llevando tribunales, digamos, a las empresas que fomentaron esto. Ahora, ¿qué país imaginario estamos viviendo? La pregunta, ¿no? O sea, ¿qué país es soñado? Ese país soñado nos vemos muy bien en la foto, ¿no? Nos encanta sentirnos el orgullo de Latinoamérica, este país distinto, ¿no? No hemos convencido de eso, y de alguna forma nos gusta ver el Costanera Center enorme, digamos, y Castro quiere tener un mall, o sea, queremos estar todo en este mundo de ofertas que pareciera aliviarnos de manera eufórica, ¿no? Pero por debajo, nuestro cuerpo, uno lo registra en esto, sobre todo yo trabajo mucho en medicina psicosomática, en correlación sobre todo con traumatólogos y kinesiólogos, uno se descubre cómo el cuerpo, las contracturas, las alteraciones, el dolor va apareciendo. Y ahí, ¿cómo el terapeuta, y en este caso de su experiencia terapéutica, cómo el terapeuta rompe ese castillo de naipes? ¿Cómo de alguna manera desvanece el sedante natural que puede ser, en este caso, claro, la tarjeta de crédito, claro, u otras maneras de sedarse, ¿no? Frente a la realidad. Es muy complejo, ¿no? Estamos todos atrapados en este mundo, y poder instalar la pausa reflexiva en un mundo que es muy doloroso pensar y se evita a toda costa, es complejo. O sea, yo creo que la psicoterapia y los mensajes más sanos no están en este momento como prioridad. O sea, uno lo ve en la mayor parte de lo que entregan los medios de comunicación. O sea, estoy hablando en este momento no del periodismo, sino del espectáculo, ¿no? El medio de comunicación como espectáculo de entretención como desviación, evasión, enajenamiento de la población, digamos. O sea, tratemos de no darnos cuenta de todo lo que está pasando, tratemos de divertirnos, una especie de fiesta. Uno ve los programas de televisión más, el tema del reality y el tema de la farándula, es como instalar la frivolidad, que se supone debería estar en lo alto de una sociedad desarrollada. No estoy absolutamente en contra de la frivolidad, me parece que el top, pero está colocado antes de conseguir ese desarrollo. Marco Antonio, y en ese marco quiero que hablemos sobre la mujer. ¿Por qué las mujeres somos las que más consumimos antidepresivos, las que más consumimos ansiolíticos? Sí. ¿Qué hacen los hombres? Vamos a la pausa, regresamos. Marco Antonio, ¿por qué las mujeres consumen más ansiolíticos, más antidepresivos? ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? Mira, hay varias razones. Uno, la capacidad de vincularse de las mujeres. Cuando un hombre habitualmente en su celular va a tener sus llamadas, va a tener sus contactos, pero la mujer la va a llamar no solo la secretaria, no solo el cliente, sino también la nana, sino la psicopedagoga, sino la profesora, los hijos, digamos, medio mundo. O sea, la mujer, que el siglo XX para mí fue el signo XX, digamos, fue el gran triunfo de la mujer, de todas las liberaciones la más importante. Yo creo que el siglo XXI es el del niño, pero la mujer se encuentra con el éxito de su liberación, pero también se descubre un sistema laboral que es absolutamente explotador. O sea, mucho más que Marx, la explotación del hombre por el hombre, lo descubre la mujer. Descubre que las jornadas son absolutamente homicidas, digamos, descubre que gana mucho menos que los hombres. Que gana menos, que está castigada para ascender a puestos de alto nivel, digamos. Y entonces nos encontramos con una mujer, sobre todo la mujer que está en el trabajo, está en una sociedad que siempre tuvo una ligera tendencia matriarcal, digamos, con un poder de la mujer oculto pero interesante, que combinaba con un cierto machismo, pero mentiroso. La mujer era como madre de su pareja, digamos, sobre todo a nivel de clases más humildes. Pero
lo que uno ve a nivel de la mujer profesional, que es un fenómeno más interesante, cada vez más frecuente, esta mujer de 30 años, etcétera, 30, 35 años, la queja más frecuente que se encuentra con un hombre mucho más infantil. Y esto tiene que ver con un tema, con el cambio de la temporalidad, digamos, un mundo mucho más acelerado tecnológicamente, que vive una revolución de cambios, de máquinas, de instrumentos que antes era impensable, ha destruido el futuro, porque el futuro es tan incierto el trabajo que va a tener, el oficio que va a tener, la máquina que va a manejar, es tan incierto que entonces todo se presentifica. Está todo a alta velocidad, pero viviendo un presente vibrante. Y ahí uno ve diferencia entre, sobre todo, los jóvenes, ¿no? Los hombres jóvenes juegan PlayStation hasta los 30 y tantos años, es posible, digamos. Y en los regalos de boda suele haber una Wii. Pero la mujer, a los 30 años, ya tiene el reloj biológico andando. Entonces, ¿qué le pasa a esa edad? Y a esa edad, entonces, empieza en crisis a buscar, bueno, ¿qué pareja encuentro que sienta esta misma necesidad de armar una familia, de tener hijos, entonces de tener un compromiso mayor? Y este es un dolor frecuente, esta es una consulta muy seguida, ¿no? Que uno recibe, o sea, mujer que está preguntándose, bueno, ¿qué hago? Digamos, ¿dónde están los hombres que se me quedaron en los 20 años? No, porque antes las mujeres hace 40 años, a esa edad ya tenían todos los hijos, ya estaban y ahí realizadas, de repente iniciaban una carrera y se ponían a estudiar, digamos, es frecuente encontrar madres con varios hijos estudiando. En el mejor de los casos. Y ahora no, ahora entran tempranamente y tienen un desarrollo que yo siento que es muy interesante. Las mujeres además están moviendo el mercado de una manera muy importante. Yo siempre bromeo porque hay estadísticas que muestran que el 70-80% de las decisiones de compra las toman las mujeres. Yo creo que el 20% restante las toman los hombres después de consultar a sus mujeres. Pero esto que mueve la mujer en el mercado, sin embargo, no es tomado del todo, y me encuentro muchas veces en grupos de asesorías que hago, con grupos que no digo no hay ninguna mujer, hay puro jefe. ¿Y dónde están las jefas, digamos? Pero si ellas son las que están moviendo el mundo. ¿Qué más angustia a la mujer, y sobre todo a esa mujer de los 30, los 35, que se está preguntando muchas cosas, que a lo mejor es tarde para la maternidad en algunos casos, o que no tiene la pareja adecuada, en fin? ¿Qué le está angustiando a ella? Yo creo que el tema de la realización afectiva y personal es mucho más sensible para la mujer, digamos. Como te digo, los hombres nos distraemos en esta cosa deportiva, en prolongar lo más posible la adolescencia. Bueno, a esta altura me distraía. Pero la mujer está en una preocupación mayor por todos los vínculos que van construyendo. Y esos vínculos son sensibles, hacen sentir intensamente el dolor de vivir. Entonces la cercanía a lo melancólico, la cercanía a preguntas mayores, y está surgiendo en este momento de las mujeres. Marco Antonio, la pregunta de cierre fundamental. Si claramente la pastilla ansiolítica o antidepresiva no es el único camino, ¿cómo se resuelve el dolor? No, siquiera no es el único, ¿no? ¿Y cómo se resuelve el dolor Mira, entonces? debería resolverse con un espacio de conversación, ¿no? Al final la palabra es lo que calma el trauma, la palabra, el ponerle nombre a las cosas. Pero ese espacio, en el vértigo que vivimos, no cabe en 140 caracteres, digamos, esa gran conversación. Y ese terreno, la de la vinculación, es lo que se opone a la verdadera felicidad, o sea, de que tengamos reales vínculos. En las encuestas de confianza sigue siendo mayor confianza la familia y los amigos como instituciones para aliviar el dolor y ser más recogidos, pero eso se está fragmentando. ¿Estamos demasiado fuera de nosotros mismos? Demasiado fuera y cada vez más solos. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Marco Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Continúen en la sintonía de CNN Chile.